Bien, en estos momentos nuestra sesión ha comenzado a grabarse. Buenos días a todos, bienvenidos sean a nuestra clase número 63, penúltima clase de cálculo integral. Vamos a comenzar con el tema que habíamos dejado la clase pendiente, que era la serie de Taylor, o también llamado el polinomio de Taylor. Bueno, antes de comenzar, quiero comentarles que el día de mañana les voy a dar ya todos los detalles, las fechas para los exámenes de recuperación de los respectivos parciales, así como les voy a decir la entrega del tercer examen parcial. Recuerden, es no solamente la parte de su botella, sino también va a ser la parte de los ejercicios que también tengan que entregar con respecto a un formulario que voy a poner habilitado a partir del día lunes y que va a vencer el día miércoles. Ok, estos cubren los temas adicionales que son lo de series, en conjunto toda la teoría de series, series de potencias y bueno, esta parte de serie de Taylor, bueno, que es la aplicación de las series de potencias. Ok, bueno, pues bienvenidos sean. Bueno, fíjense bien, ayer habíamos hablado únicamente de la serie de Taylor, es decir, cómo se definía, y habíamos dicho que, por ejemplo, era una función finalmente. Entonces, tendríamos nosotros que f de x es igual, nos quedaría en este caso como la serie, ujú, desde k igual a 0 hasta infinito. ¿De quién? Bueno, aquí había una fracción y teníamos nosotros que era f evaluado en, aquí teníamos k, en a, sobre k factorial. Y bueno, esto era por x menos a elevado a la késima potencia. Entonces, habíamos comentado que en este caso, este era el polinomio de Taylor, ¿vale? O bien, de pronto, también si lo queremos expresar, ok, déjenme ponerlo de otra forma. A veces en los libros nos lo suelen dar, dado que es un polinomio, por decirlo así, justamente por el desarrollo que ayer vimos, o sea, es decir, cómo se ponían todos los términos, se hacía la semejanza a través de cierto polinomio. Entonces, por ejemplo, otra manera en cual se puede dar es colocar polinomio, pues se pone, por ejemplo, P subíndice K, o sea, es un polinomio de grado K de X, se define como, en este caso sería nuestra función, ajá, en el elevado a la késima derivada, evaluado en a, por k, sobre k factorial por x menos a elevado a la k. Y aquí la única condición que habíamos puesto es que tengamos una función, déjame poner un cuadro de texto. Ok, habíamos dicho que teníamos que colocar bajo una función con derivadas de todos los órdenes sobre el intervalo. Y déjenme aquí ponerlo en términos de una ecuación. Sería sobre el intervalo A, B. Ok, eso era justamente lo que habíamos planteado. Muy bien. Reitero, esta forma es la más usual, la que está aquí en color morado, justamente porque ahorita que vamos a ver, o bueno, nuestra aplicación, por decirlo así, va a ser justamente en encontrar aproximaciones del mismo, ¿sale? Inclusive, bueno, ahorita les menciono algo sumamente importante, pero antes de ello, bueno, que tenemos esta parte que así se le llama el polinomio de Taylor, claro, centrado en un punto A que bueno, quizás aquí déjenme, tendría yo que cambiar el intervalo porque aquí tendríamos un punto, bueno, el punto A se asume que está en el intervalo de C a D, ¿vale?
sea, es un intervalo y en ese intervalo está ese punto que es A. Ok, bueno, fíjense bien. Ahora, si A es igual a cero, entonces se tiene lo siguiente. Y lo vamos a manejar desde esta perspectiva, o sea, desde la perspectiva de ponerlo como un polinomio. Ajá, tendríamos aquí, sería cero, lo tendríamos aquí, sería cero, y x sería nada más x. Entonces tendríamos aquí que nada sería x elevado a la k. Ok, a ver, déjenme, voy a ponerlo en otra tonalidad. Ujú. Y bueno, cuando nosotros tenemos que está la A en cero, recuerden que nos queda igualmente una serie de potencias, pero va a ser evaluado en cero. Y a este tipo de serie se le conoce, si A es igual a cero, se le conoce como polinomio o serie de Maclaurin. Ujú. Ok, entonces aclaro, ahí está nuestra explicación con respecto a qué sucede cuando tenemos SA igual a cero. Y bueno, pues, cómo se transforma nuestro respectivo polinomio, ¿sale? Bueno, el nombre deriva en cada uno de ellos porque se refiere el primero es orientado a la parte del matemático inglés, si no mal recuerdo, Brooke Taylor, entonces desarrollado. En este caso es en honor al matemático inglés Brooke Taylor, así es, aquí lo estoy viendo en mis notas. Y bueno, la serie de Maclaurin se le llama así para recordar al matemático escocés Colin Maclaurin. Bueno, déjenme leerles una pequeña reseña. A pesar del hecho de que la serie de Maclaurin es realmente un caso especial de la serie de Taylor, pero la idea de representar funciones particulares como sumas de series de potencia se remota a Newton, ¿vale? El matemático escocés James Gregory conoció la serie general de Taylor en 1668 y el matemático suizo John Bernoulli lo conoció por 1690. Al parecer, Taylor no conocía el trabajo de Gregory ni de Bernoulli cuando publicó sus descubrimientos relacionados con las series en 1715 en su libro Methodus Incrementorum Directa et Inversa. La serie de Maclaurin se llama así porque Colin Maclaurin las popularizó en su libro de texto Treatise of Fluxions, que se publicó en 1742, ¿vale? En sí, lo que se buscaba, ambos matemáticos, lo que se buscaba justamente era la parte de ir aproximando, que es algo que nosotros, bueno, vamos a hacer. Vemos que esta parte se remota desde 1690, por ejemplo, 1668, justamente por esta situación de querer ver cómo aproximamos algo que es difícil. Pensemos, por ejemplo, en nuestro proyecto, que aclaro, aquí tiene mucho, mucho que ver la situación de la botella o el objeto que elegimos a girar, justamente porque se remota a algo que hacían ya hace muchísimos años a fin de tratar de ver cuál sería, ya sea un problema de área, un problema de volumen. Entonces, aclaro, vamos a ir viendo aplicaciones que se han dado a través de los años que son funcionales para la programación de hoy en día, si lo queremos ver, o bien para la rama que se le llama en las matemáticas del análisis numérico, ¿vale? Ok, bueno, anótenlo por favor y voy a dar un ejemplo, el por qué necesitamos ya sea el polinomio de Taylor o el polinomio de Maclaurin, justamente porque nuestra idea básicamente es aproximar. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Recuerden, una de las hipótesis que maneja tanto el polinomio de Taylor como su particularidad, que es la serie de Maclaurin, es justamente que la derivada exista en todos los órdenes.
Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien, vamos a dar un ejemplo rápido de una aproximación y ahorita regresamos al problema general, que aclaro, es generar una serie y pues evidentemente primero vamos a abordar por qué estamos hablando de esta parte de la aproximación. Entonces, fíjense bien, vamos con un ejercicio motivacional, entonces fíjense bien, colocamos aquí, encuentre el polinomio de Maclaurin de orden 5, aclaro, cuando me refiero al orden me refiero al grado de derivación. ¿Bien? Es decir, me estoy refiriendo a cuántas veces tengo que derivar. Para aproximar la función. Y ahorita indico cuál es la función. Ok, sería f de x es igual a e elevado a la x, la exponencial. Grafique ambas funciones. Muy bien, perfecto. Bueno, fíjense bien, tenemos este problema. Aquí mañosamente he puesto el polinomio de Maclaurin, pero dice que debemos de derivar 5 veces. El valor de a automáticamente, dado que me está diciendo el polinomio de Maclaurin, tenemos que va a ser 0. Entonces nada más tendremos que tomar la derivada de orden 5 y evidentemente evaluarla en 0. Entonces, ojo acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a tomar nuestra respectiva derivada. Entonces, fíjense bien, tendríamos de la siguiente manera. Primero vamos a ver qué sucede. Este es f de x. Por lo tanto, a ver, déjenme ponerlo en otro color. Tendríamos que f evaluado en 0, porque me está pidiendo justamente eso. Tendríamos nosotros, sería e elevado a la 0 y esto es igual a 1. Muy bien, vamos con la primera derivada. La primera derivada, denotada como f', que le vamos a poner en otro color, sería f' de x, pues la derivada de la exponencial sería ella misma. Por lo tanto, su derivada evaluada en 0, tendríamos nosotros e elevado a la 0 y esto es igual a 1. Ok, perfecto. Siguiente, nosotros tendríamos la derivada segunda. Déjenme ponerlo en otro color. Ok, no, porque va a hacer contraste con el otro color que ya teníamos. Segunda derivada expresado como b' sería nuevamente e a la x. Y si nosotros evaluamos fb' en 0, tendríamos nosotros que va a ser e elevado a la 0 y esto es igual a 1. Bien, a partir de la tercera derivada, como va a ser engorroso poner las comillas, se pone entre paréntesis, es decir, se pone, por ejemplo, aquí, sería entre paréntesis, se pone 3, indicando que es la tercera derivada, pero la derivada de e a la x vuelve a ser otra vez e a la x. Entonces, la derivada evaluada en 0, esto es igual, nos quedaría e a la 0 y esto es igual a 1. Ahora bien, la derivada de orden 4, déjame ponerla aquí en color mostaza, derivada de orden 4, tendríamos que vuelve a ser otra vez la misma función exponencial. Y entonces la derivada de orden 4 evaluado en 0 es igual a e elevado a la 0. ¿Por qué es en 0? Porque así me lo pide acorde al polinomio o serie de Maclaurin, porque recuerden que es lo que sucede, o sea, sería ese valor de a. Es justamente esto, a igual a 0, ¿vale? Ok,
Y nos faltaría, dado que nos pide de orden 5, tenemos que hacer la quinta derivada. Pero recuerden que ya la quinta derivada se denota así, f arriba un subíndice, pero separado con respecto a la parte de, o sea, tiene que ser un exponente, pero entre paréntesis. E inclusive en la siguiente materia, que es ecuaciones diferenciales, así denotan a la derivada. Entonces aquí nos quedaría e a la 0 es igual a 1. Entonces ya tenemos todos los datos conocidos a fin de poder tener ya nuestro desarrollo en la serie de Maclaurin, pero tenemos que colocarlo con respecto a qué necesitamos. Bueno, fíjense bien. Entonces, aquí está la serie de Maclaurin, aquí la voy a poner, pero no la voy a ocupar toda porque no es hasta el infinito, porque me están pidiendo hasta el orden 5. Entonces, por ejemplo, fíjense bien, aquí voy a denotar el polinomio de grado 5, ajá, de quien desde k igual a 0 hasta 5. ¿De quién? De f sub k evaluado en 0 sobre k factorial por x elevado a la k. Así es como nos quedaría contextualizado, de tal manera que esto nos quedaría igual, tendríamos nosotros, vamos a desarrollar, sería igual, tendríamos, en el primer caso es cuando k vale 0, entonces tendríamos nosotros, sería f elevado a la derivada de orden 0, que la derivada de orden 0 significa que no voy a derivar nada, ¿sale? Entonces es la función original. Y tendríamos aquí sobre 0 factorial, por sería x elevado a la 0 potencia. Posteriormente tendríamos nosotros más, sería en este caso la derivada de orden 1, evaluado en 0, sobre 1 factorial por x elevado a la primera potencia. Más tendríamos nosotros la derivada de orden 2, evaluado en 0, por 2 factorial por x elevado al cuadrado. Ojo porque esta parte, es decir, derivada 1 y derivada 2, es justamente f' y fb' respectivamente. Nada más estoy viendo cómo se desarrolla la respectiva notación. Ahora, tendríamos aquí, déjenme ponerle a este más para indicar que continuamos. Y aquí le voy a poner más. Y bueno, tendríamos nosotros, déjenme aquí, voy a colocarlo. Tendríamos f de orden 3 evaluado en 0 sobre 3 factorial por x elevado al cubo. Entonces de aquí nos quedaría más, tendríamos nosotros f de orden 4 sobre 4 factorial por x elevado a la cuarta, más tendríamos en este caso f de orden 5 sobre 5 factorial por x elevado a la quinta potencia. Evidentemente nosotros tendríamos que ver quiénes serían esos respectivos desarrollos, pero nada más los estoy escribiendo aquí para que veamos cómo es que se van desarrollando. Y bueno, ahorita vamos a continuar. Por el momento, por favor, anoten esta parte para que pueda yo duplicar diapositiva e ir desarrollando cada uno de los términos. Reitero, si tienen alguna duda, con toda confianza pregunten.
Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bueno. Fíjense bien, voy a duplicar diapositiva y para ello, bueno, voy a quitar la instrucción del problema, la función la dejo igual. Ujú. Me voy a quedar únicamente con las derivadas, pero evaluadas en el punto cero, que es acorde a lo que me dice la serie de Maclaurin. Aquí está, para poder sustituir. Quito también esta parte. Ujú. Aquí voy a desarrollar la situación del polinomio. Ujú. Y déjenme ver, creo que esto ya lo puedo poner en uno solo. Espero no me genere. Ok, bueno. Ok, aquí sabemos que este es el polinomio de grado 5 ujú, de x. Ok, bueno, déjenme ponerlo en otro tamaño. 16. Ok, en 16 creo que se ajusta a nuestra página. Ahí está. Y bueno, nada más lo que tenemos que hacer es que el polinomio de grado 5 ujú, sería de la siguiente manera. Tendríamos nosotros, ok, bueno, déjenme, voy a ponerlo en otra tonalidad. Ok, sería, en el primer caso, tendríamos nosotros la derivada evaluado en cero, bueno, la derivada 0, que es la función original, me da 1, 0 factorial es 1 y x a la 0 me queda 1. Más la primera derivada evaluado en cero, nos queda 1 entre 1 factorial es 1 por x. Más tendríamos nosotros la derivada segunda evaluada en cero, me quedaría 1 entre 2 factorial, que sería 2 por x elevado al cuadrado. En el siguiente tendríamos más, tendríamos fracción, sería f de, bueno, la tercera derivada evaluado en cero, nos quedaría 1 sobre 3 factorial. Recordemos que 3 factorial es 3 por 2 por 1, 3 por 2 son 6 por 1, me quedaría 6 por x elevado al cubo. En el siguiente nos quedaría, aquí sería fracción, la derivada de orden 4 elevado en cero, según me lo está marcando aquí, ajá, sería 1 y tendríamos aquí 1 entre 4 factorial, pero 4 factorial sería 4 por 3 son 12, por 2 es 24, eh, ajá, sería 4 factorial, espérame porque ya la cuenta no me va a cuadrar, a ver, 4 factorial, ujú, tendríamos que sería 24, ujú, por me quedaría x elevado a la cuarta, más me quedaría en este caso la derivada de orden 5 evaluado en cero, me queda 1 sobre 5 factorial, pero 5 factorial nos queda en este caso 120 por x elevado a la quinta potencia. De tal manera que cuando nosotros desarrollamos, por ejemplo, a ver, déjenme quitar este signo de más, cuando nosotros desarrollamos ya los términos y simplificamos, tendríamos nosotros lo siguiente, que el polinomio de grado 5 tendríamos que sería 1, más aquí me quedaría x y tendríamos esta expresión, ¿vale? Entonces, por favor, anótenlo para que podamos continuar y se asume que justamente este caso particular de la serie de Taylor nos va a arrojar una aproximación lo más cercano o lo más acertado posible a la función e a la x. Entonces, bueno, anótenlo y ahorita continuamos. Dejen, voy a preparar GeoGebra.
Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, fíjense bien. Y bueno, en este caso, nosotros tendríamos, voy a dejar de presentar y voy a colocar mi presentación en GeoGebra. Recordemos que lo que nosotros tenemos es justamente que graficar la función f de x es igual a e elevado a la x. Ahí tenemos esa función. Y bueno, evidentemente nuestro polinomio de grado 5 de x tendríamos que va a ser igual. Sería en este caso, a ver, espérame, porque creo que no lo denoté con P mayúscula. Así, ahí está. Ok, nos quedaría que va a ser 1 más x. Noten cómo se va a ir como alineando. 1 más x más un medio de quién de x elevado al cuadrado. Más un sexto de x elevado al cubo, ajá, más 1 sobre 24 de x elevado a la cuarta potencia, más 1 sobre 20, no, 1 sobre 120 por x elevado a la quinta potencia. Ahí está. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en este caso, hay una cierta coincidencia. Evidentemente aquí en abajo, pues ya no sucede lo mismo, pero es por el grado. Evidentemente, si nosotros lo tomamos de un grado mayor, vean cómo ya se va acercando. Entonces, justamente esa es a la aproximación que estamos teniendo. Entonces, ojo acá. Déjenme nada más, voy a quitar la etiqueta y voy a poner en contraste. Ujú. A ver, por ejemplo, yo creo que esos colores están bien. Tendríamos nosotros f de x es igual a e elevado a la x. Y tendríamos esta expresión. Y en el otro caso sería p subíndice, que en este caso tendríamos que va a ser el polinomio de grado 5 de quién, de x es igual, nos quedaría 1 más x, más me quedaría fracción, me quedaría un medio de quién, tendríamos nosotros de x elevado al cuadrado. Déjenme copiar esta parte. Ok, ahora tendríamos nosotros 1 sobre 6 x elevado al cubo, más tendríamos nosotros, sería 1 sobre 24 elevado a la cuarta potencia, más tendríamos 1 sobre, tendríamos 1 sobre 120 x elevado a la quinta potencia. Y ese sería nuestro respectivo polinomio. Déjenme ponerlo en otra tonalidad. Ok, pensemos en, o lo cambiamos de color a un azul y este también que sea color azul. Bueno, evidentemente aquí podríamos ponerlo en rosa y lo ponemos también en color rosa. Ok, entonces, ojo, aquí está nuestro respectivo polinomio de Maclaurin. Híjole, no me gustó tanto el color. Yo creo que lo voy a cambiar. A ver, rojo. Creo que rojo se vería bien. Ok, ahí está. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este caso, esta es una aproximación a todo lo que tenemos con respecto al polinomio de Taylor, pero en el caso particular que es llamado el polinomio de Maclaurin, con respecto a la función original. Entonces, ojo aquí, tendríamos nosotros, voy aquí a tomar una captura, notamos que se va a ir acercando poco a poco. Reitero, necesitamos un polinomio de grado mayor a fin de que nosotros tengamos la aproximación más, bueno, quizás no exacta, pero sí lo más acercado posible. Entonces, ¿de qué depende? Bueno, depende mucho del orden de derivación. Digo, la función exponencial como tal tiene, pues evidentemente, el orden de derivaciones es continuo, es decir, no hay como problemas con respecto a la derivada, pero sí tenemos que ser muy claros al momento de determinar o ver que tenga la derivada de todos los órdenes para poder que se cumpla justamente esa condición.
Muy bien, entonces ya tenemos esa aproximación, pero sí vamos a dar mediante la serie de Maclaurin como la aproximación más exacta posible que podríamos tener. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tengamos alguna duda. Con toda confianza pregunten sin problema, pero bueno, en este caso estamos viendo como ciertas aproximaciones o por qué la necesidad de tener este tipo de series. Ujú. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, fíjense bien, ya en este caso, bueno, pues nosotros tendríamos, esa es como la base, por ello es que, como les leía en la nota, el por qué se popularizó tanto la serie de McLaurin, y es porque ese es al final como la mejor aproximación, por decirlo así, o la aproximación más rápida, y es mucho mejor la aproximación que estar con un valor arbitrario. Entonces, evidentemente, pues sí, tiene bastantes aplicaciones, pero la popularizó les decía, McLaurin, por ello se le conoce, aunque sabemos que es un caso particular de la serie de Taylor. Finalmente, Brooke Taylor lo que hizo fue poner el polinomio como tal. Él explicó en sus trabajos que se podía hacer como una particularidad, pero fue McLaurin quien hizo más aplicaciones y justamente con respecto a la función exponencial, la función seno y la función coseno. Hizo otros más en su trabajo que se remota, por ejemplo, al seno hiperbólico, al coseno hiperbólico, a la tangente hiperbólica, inclusive al arco tangente. Y él fue uno de los primeros que dio la demostración de por qué el límite cuando x tiende a cero de seno de x entre x me va a dar uno, que eso es algo que también vamos a mencionar ahorita. Bueno, entonces vamos a pasar ahora sí, claro, esto fue como una idea intuitiva de por qué la necesidad de tener o conocer la serie de Taylor y en su particularidad la serie de McLaurin, porque nos sirve justamente para aproximar. Uh-huh. Y bueno, reitero, el hecho de lo que hicimos en nuestra botella o nuestra figura fue justamente aplicarle un polinomio de Taylor, porque si ustedes recuerdan, si bien GeoGebra tiene las funciones, pero nada más dice polinomio, pero no nos dice nada sobre el polinomio de Taylor. O sea, no hay como tal una función que nos diga Taylor, sino nada más es polinomio. Ajá. Y justamente se basa en ese tipo de, bueno, sí hay, nada más que evidentemente necesitamos una función, ¿vale? Entonces, noten, por ejemplo, a ver, déjenme regresar a GeoGebra para mostrarles que sí hay polinomio de Taylor, pero me refiero a que a nivel ya de cotidianidad, de ver objetos que están pasando en nuestro entorno, no tenemos como tal, o sea, no podemos asignarle una función. Finalmente, el que nosotros digamos, a ver, vamos a asignar un polinomio de Taylor es porque antes tenemos una función, pero si aquí no la tenemos, nuestra idea básicamente es aproximarla mediante polinomios y justamente deviene por la serie o el polinomio de Taylor, ¿vale? Entonces, pero sí existe. Uh-huh. Ok, a ver, déjenme ponerlo. GeoGebra sí tiene esa parte del polinomio de Taylor e inclusive, muchachos, por ejemplo, si nosotros vamos a nuestra gráfica y decimos polinomio y dice aquí polinomio Taylor de la función es la función f, el valor de x sería en cero, está centrado en cero y el orden sería, pensemos, de orden 9.
Ujú. Y vean cómo cada vez se va acercando, si se dan cuenta. Podemos cambiar, por ejemplo, el orden hacia 20 y noten cómo ya se va acercando a la función. Reitero, a ver, déjenme ponerlo en orden 12, por ejemplo. Vean, como en orden 12 cambia. Entonces, a ver, tendríamos que ver qué sucede para orden 30. ¿Ok? En orden 30, al parecer, tendríamos nosotros, déjenme cambiarlo de color porque tenemos el mismo azul, entonces lo voy a poner en color morado. Noten cómo al final hay como, vean, hay una ligera aproximación, pero todavía nos falla. ¿De qué depende? A ver, por ejemplo, de 300, vean cómo ya se va como acercando, pero todavía hay fallas, vean. Entonces, evidentemente, sí tenemos que ver cómo sería o de qué orden lo tomamos. Noten cómo en orden de 300, es decir, lo que estamos diciéndole al programa es que derive 300 veces la función y lo sustituya justamente en términos de un polinomio. Vean qué tan engorroso todavía va a ser. Ujú. Pero claro, existe esa función, sin embargo, nosotros utilizamos la que es como hasta cierto punto mencionar, es una situación en forma, pues al final lo podemos decir, o sea, arcaica, porque finalmente nosotros agregamos los puntos y le ajustamos una función, ¿vale? E inclusive conceptos como ajuste por mínimos cuadrados devienen justamente de la serie de Taylor, que eso es un tema que se ve en estadística. Ujú. Ok, bueno. Fíjense bien, pero nuestro objetivo es tratar de generalizar todo este tipo de concepto. Y bueno, fíjense bien, vamos a generalizar la función exponencial, pero ya hablando de orden infinito, ¿sale? O sea, tenemos todos los órdenes. Entonces, fíjense bien, si nos damos cuenta, por ejemplo, déjenme duplicar, pero esta diapositiva, duplicar. Y bueno, sabemos nosotros, a ver, encuentre el polinomio de Maclaurin, de la función de orden, así nada lo pongo, la serie de el polinomio de Maclaurin, perdón, para la siguiente función. Bueno, aquí si nos damos cuenta, nosotros tendríamos que si seguimos derivando, entonces todo nos va a dar justamente 1. O sea, la derivada me va a quedar en todos los órdenes va a ser 1. Entonces, ojo acá, porque si nosotros tuviéramos de pronto el polinomio de grado k, para aproximarlo, sería justamente esta derivada, evaluado en cero. Pero al final nosotros sabemos que esta situación, o sea, sabemos que la derivada en todos los órdenes siempre me va a dar, y evaluado en cero me va a dar 1. Entonces, evidentemente aquí tendríamos 1 sobre k factorial por x elevado a la k. Entonces, aquí nosotros podemos decir que la función exponencial, y lo voy a poner literal como es, porque ya podemos hablar de que va a ser el valor correcto, nuestra exponencial, híjoles, como que los colores no me ayudan, aquí está, a ver, tendríamos e elevado a la x, sería igual, tendríamos nosotros, déjenme quitar esta expresión, tendríamos en este caso x elevado a la k, sobre k factorial y tendríamos esta expresión, de tal manera que esto nos quedaría, para k igual a 0 nos queda 1 sobre 1, que me quedaría 1, más para k igual a 1 me quedaría fracción y nos quedaría x sobre 1 más, bueno, sí, así lo dejamos, más me quedaría fracción y me quedaría x elevado al cuadrado sobre 2 factorial. Aquí déjenme ponerle sobre 1 factorial y así sería sucesivamente. O sea, tendríamos nosotros fracción, tendríamos x elevado al cubo sobre 3 factorial. Ahora, recuerden que nosotros habíamos comentado en clases anteriores que, claro, esto es evidentemente una serie de potencias. Entonces, ojo, tenemos que ver la convergencia, porque si bien es cierto, si no sabemos la convergencia, pues ¿cómo vamos a saber que realmente se cumple ese, bueno, el polinomio de Maclaurin? Reitero, aquí nada más, y cito aquí esta parte en cómo lo estamos denotando,
porque eso es algo que ustedes van a ver en una materia que se llama o métodos numéricos o análisis numérico, porque van a tratar de aproximar como ciertas situaciones que vamos a ver también aquí en clase, pero serán como aplicaciones mucho más rápidas. Entonces, a ver, vamos a ver qué pasa con la convergencia de esta serie de potencias. Si nos damos cuenta, podemos aplicar el criterio de las proporciones. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos nosotros, a ver, ¿quién sería el término a sub n más 1? Entonces, fíjense bien, tendríamos nosotros, ok, a ver, sería a sub n más 1. Sería, en este caso, sería fracción, sería x elevado a la n más 1 entre n más 1 factorial. N más 1 factorial. Muy bien. Esto es igual, nos quedaría fracción. Aquí nos quedaría x elevado a la n por x entre, y bueno, en este caso tendríamos nosotros n más 1 factorial. Si ocupamos la regla, tendríamos nosotros n más 1. Y aquí sería por n más 1 menos 1. Factorial, ocupando una de las propiedades que nosotros ya habíamos visto. Y esto es igual, nos quedaría fracción, tendríamos nosotros x elevado a la n por x, entre, me quedaría n más 1 por n factorial. Y ya tendríamos aquí justamente la parte de el término a sub n más 1. Evidentemente el término a sub n, tendríamos que sería de la siguiente forma. Déjenme ponerlo en otro color. Tendríamos nosotros que a sub n sería fracción y sería x elevado a la n entre n factorial. Anótenlo por favor y ahorita vamos a ver qué sucede. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, fíjense bien. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues en este caso, nosotros tendríamos que ver qué sucede con ese tipo de convergencia, es decir, necesitamos el intervalo de convergencia. Recuerden que nosotros ayer habíamos comentado que para un polinomio de Taylor, el final nos generaba un polinomio, pero rompía la parte en que de pronto los polinomios son continuos en todo, bueno, en toda su expresión, porque al final el que fuese continuo dependía justamente del radio de convergencia. Entonces, y justamente también deviene por el intervalo del mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, déjenme colocar aquí, seríamos a sub n más 1. Okay, aquí lo dejamos. Y en el otro sería a sub n. Muy bien. Vamos a tomar ahora el límite. Déjenme aquí colocarlo. Sería el límite cuando n va hacia infinito. ¿De quién? Bueno, sería valor absoluto de quién. Tendríamos nosotros valor absoluto de a subíndice n más 1 entre a subíndice n
y tendríamos en este caso lo siguiente, sería igual, tendríamos en este sentido a sub n más 1, nos quedaría esta expresión. Y en el otro caso tendríamos esta expresión. ¿Ok? Si nosotros simplificamos, nos quedaría igual, tendríamos en este caso, ok, sería, si expresamos, sería fracción, y nos quedaría n factorial, por x elevado a la enésima potencia por x, entre, nos quedaría x elevado a la n por n más 1, por n factorial. Y bueno, evidentemente aquí nosotros podemos simplificar algunas expresiones, tales como n factorial con n factorial, y por ejemplo también x a la n. Ok, ese color está mejor. Tendremos aquí x elevado a la n. De tal forma que esto nos genera, una vez que quitamos el valor absoluto, déjenme ponerlo así, esto es igual, nos quedaría en este caso como, ok, sería fracción y tendríamos valor absoluto de x entre n más 1, porque aseguramos que n es positivo y el 1 pues lo vuelve otra vez positivo. Esto es igual a valor absoluto de x por, tendríamos en este caso, sería 1 entre, nos quedaría n más 1. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, cuando desarrollamos el límite, cuando n tiende al infinito, tendríamos nosotros que esto nos quedaría, sería en este caso valor absoluto de x por 0. Y evidentemente esto es igual a 0. Esto ya converge porque esto es menor que 1. Entonces, evidentemente aquí no importa cuánto valga x, siempre va a converger. Entonces, nosotros decimos que nuestra x, podemos afirmar justamente que la x va desde menos infinito a infinito. Entonces, x está de menos infinito hacia infinito. Entonces, está definido, ese sería su intervalo de convergencia, ¿vale? Reitero, no puede suceder para todas las funciones porque tendríamos que analizar uno por uno. Ok. Anótenlo por favor para que podamos continuar. Ok, perfecto. Reitero, si tienen alguna duda, con toda confianza, ¿eh? Muy bien, perfecto. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bueno, entre las funciones principales que siempre se ven en cálculo integral y que se retoman justamente en el curso de análisis numérico o dependiendo si hay una materia, pero no sé si existe en UACM o se llame de otra manera, que se refiere para aquellos que son ingenieros y que son, por ejemplo, ingenieros en electrónica, en sistemas computacionales, y es una materia que, si bien es cierto, se estudian las señales. Recuerden que las señales están representadas en su mayoría por funciones que están definidas por trozos o por partes, que es algo que ustedes ya vieron en cálculo diferencial, o bien están definidas mediante la función seno o coseno, y hay como un cierto desfase. De hecho, le llaman las ondas sinusoidales, que fue algo que nosotros habíamos nada más comentado cuando vimos la situación de las funciones trigonométricas y las
las integrales relacionadas a la misma. Entonces, en sí, en esos cursos, las principales son la exponencial, el seno y coseno, y sobre eso vamos a definir la serie de Maclaurin. En el polinomio de Taylor lo podemos hacer, pero es mucho más general, pero con la aproximación de Maclaurin es más que suficiente. Y bueno, posteriormente vamos a pasar ya a las explicaciones que tiene hacia las aproximaciones. Ya no veremos tanto como el que desarrollemos toda la serie. Bueno, fíjense bien. Vamos a encontrar el polinomio de Maclaurin para la función seno de x. Ok, bueno. Lo primero que tenemos que hacer es justamente entender quiénes serían las derivadas o cómo se va comportando la derivada de esa función. Entonces, ojo aquí. Tendríamos nosotros, a ver, déjenme aquí, voy a quitar esta expresión y voy a ponerla en esta de aquí, donde teníamos nuestra respectiva serie de Maclaurin. Entonces, a ver, aquí tendríamos nosotros, este no vale porque eso es nada más para la exponencial. Y bueno, vamos a tener que ver qué sucede con la función. O sea, nosotros tenemos que f de x es igual al seno de x. Y entonces, cuando nosotros lo evaluamos, claro, si ya me está diciendo polinomio de Maclaurin es porque voy a evaluar en 0. Entonces sería seno, aquí tendríamos de 0, pero seno de 0 es 0, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con la derivada de orden 1? Y lo voy a denotar como exponente para que quede concordancia con nuestra serie de orden 1. Pues la derivada del seno pues sería el coseno de x. Y bueno, ¿quién sería la función? Evaluada en 0. Bueno, pues nos quedaría coseno de 0. Y el coseno de 0 es igual a 1. Ok, déjenme aquí, voy a poner, a ver, ¿cómo lo pongo? Bueno, déjenme cambiarle de tamaño. Ok, no sé si me ocurre hacerlo como una especie de tabla. A ver, déjenme ponerlo. No, mejor no, porque si no, porque necesito la derivada enésima. Entonces, bueno, késima en este caso. Entonces tendríamos aquí f de 0, seno de 0 es 0. La derivada de orden 1 sería el coseno y bueno, su evaluación sería justamente en 0 y eso nos queda 1. Ahora, derivada de orden 2 tendríamos nosotros en este caso, sería derivada de orden 2, tendríamos nosotros que la derivada del coseno sería el menos seno de x. Ajá. Y bueno, evidentemente su derivada de orden 2 evaluado en 0, tendríamos nosotros que va a ser menos el seno de 0 y esto es igual a 0. Ahora, derivada de orden 3, tendríamos nosotros la derivada de el menos seno de orden 3 sería en este caso seno de x sería su derivada, sería el coseno de x. Y entonces aquí tendríamos nosotros que para evaluarse en 0, tendríamos nosotros que sería menos el coseno de 0 y esto es igual a menos, el coseno de 0 es 1 y esto es igual a menos 1. Ok, siguiente, derivada de orden 4. La derivada del coseno es el menos seno, entonces tendríamos aquí menos, paréntesis, menos el seno de x. Y bueno, tendríamos nosotros que esto es igual, nos quedaría el seno de x, de tal manera que cuando nosotros evaluamos, en este caso, tendríamos nosotros que la derivada de orden 4, evaluado en 0, me quedaría únicamente seno de 0, y esto es igual a 0. Siguiente, nuestra derivada de orden 5, tendríamos nosotros, derivada del seno de x sería el coseno de x. Y bueno, si nosotros derivamos en orden 5, tendríamos nosotros, evaluado, me quedaría coseno de 0. Coseno de 0, esto es igual a 1. Entonces, nosotros tenemos aquí como cierto comportamiento. Por ejemplo, para situaciones en donde nosotros tendríamos de pronto, vamos a suponer, situaciones para
aquí sería la derivada de orden 0, que es justamente la función original. Tendríamos que va a ser 0. Si tenemos aquí 0, 2, 4, o sea, para las situaciones de los números pares, tendríamos nosotros que va a ser 0. Y para situaciones impares, en 1 sería 1, en 3 sería -1 y así sucesivamente. Entonces, nos damos cuenta aquí que hay como una serie alternante en juego y bueno, pues a ver, anótenlo por favor y ahorita les explico cómo lo vamos a trabajar. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues nos damos cuenta de este comportamiento alternado, es decir, que nosotros tendríamos, está salteado. Y aclaro, no está, o bien no es que no esté definido, sino se hace 0 en situaciones o en exponentes pares. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros asociarle nuestra respectiva serie? Bueno, pues tendríamos nosotros lo siguiente. Tendríamos que ya una vez que tenemos estas, bueno, si le podemos decir, alternaciones sobre nuestra respectiva función, nosotros decimos entonces que nuestra función seno de x nos va a quedar en este caso, bueno, ojo acá porque nosotros tendríamos que verlo de la siguiente manera. Tendríamos nosotros, en este caso, vamos a tener que modificar el valor. ¿Por qué? Porque evidentemente nos quedaría aquí, por ejemplo, -1 elevado a la n, es decir, perdón, a la k. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos en este sentido que a veces es positivo, a veces es negativo, pero vamos a cambiar el valor de k. ¿Por qué? Porque el valor de k únicamente está definido para las situaciones impares. Vean, aquí está de orden 1, de orden 3, de orden 5. O sea, el hecho de ponerle el -1 a la n, ya estamos indicando que uno es positivo, otro es negativo y así sucesivamente. Entonces tendríamos -1 a la k, ajá, y en el otro caso tendríamos aquí que dividirlo, como nos va a quedar solamente para situaciones impares. Recordemos que nosotros hemos visto desde álgebra que para representar un número impar es de la forma 2k más 1 y evidentemente aquí también le indicamos al exponente que va a ser justamente con respecto a una situación impar, 2k más 1. Entonces, ahora, claro, esto se desarrolla, por ejemplo, para k igual a 0, nos quedaría me quedaría -1 a la 0, que es 1, entre sería 2 por 0 es 0 y me queda 1 aquí, multiplicado, k es 0, 2 por 0 es 0 más 1, me quedaría x solamente. Tendríamos en el otro, sería -1 a la 1, sería menos, tendríamos aquí 1, entre, me quedaría 2 por 1 son 2, más 1 me queda 3, factorial. Aquí, ojo, se nos olvidó poner aquí el factorial. Y tendríamos aquí, nos quedaría x elevado, sería x elevado al cubo. Y ya tendríamos aquí como la situación en lo que estamos manejando. En el siguiente me quedaría más, tendríamos 1 entre, sería porque -1 elevado al cuadrado va a ser positivo, entre k igual a 2, por ejemplo, tendríamos 2 por 2 es 4 más 1, me quedaría 5 factorial por x elevado a la
quinta. Y ya tendríamos esa parte donde nada más tenemos los impares. Siguiente sería menos 1 sobre, para 3 por 2 son 6, me queda sobre 7 factorial. Y aquí tendríamos nosotros, sería x elevado a la 7. Y así sucesivamente hasta completar toda nuestra respectiva serie. Entonces, aclaro, esta es la serie justamente de Maclaurin para la función seno. Y así es como la vamos aproximando. Ok, perfecto. Entonces, yo espero que hasta aquí no se tenga ninguna duda con respecto a esta parte. Ok, bueno, si seguimos simplificando, por ejemplo, nos quedaría de la siguiente manera. Nada más voy a simplificar la primera parte, lo de 1 factorial, lo demás lo voy a dejar así, justamente porque así es como se llega a trabajar. Entonces, en seno de x, esto va a ser igual. Ok, tendríamos nada más la x, menos 1 sobre 3 factorial por x al cubo, más 1 sobre 5, y así se va alternando. Entonces ya tendríamos la serie de Maclaurin para la función seno de x. Muy bien. Espero ya hasta aquí no se tenga ninguna duda. Si no, reitero, pueden preguntar. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero bueno, antes de pasar a la función coseno, déjenme, voy a poner, por ejemplo, un problema contextualizado. Entonces, fíjense bien. Vamos a poner, en este caso, demuestre que, y bueno, fíjense bien. Déjenme, voy a quitar la parte de esa parte de la serie, sino esta situación. Y ojo acá, vamos a colocarle límite. Ok, déjenme cambiarle de color. Tendríamos nosotros límite cuando x tiende hacia 0. ¿De quién? Bueno, tendríamos aquí fracción y me quedaría seno de x sobre x es igual. Me quedaría en este caso 1. Recuerden que así ustedes habían definido justamente ese límite en cuando vieron límites trigonométricos. Entonces, nada más aquí lo que hacemos es lo siguiente. Prueba. Entonces vamos a considerar la serie de Maclaurin para la función seno. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos nosotros el límite cuando x tiende a 0 de quién. Ojo, todavía no le ponemos igual a 1 porque es a donde queremos llegar. Entonces, por ejemplo, este límite se puede transformar de la siguiente manera. A ver, déjenme cambiarlo de color. Y bueno, proponemos esta parte. A ver, aquí ya teníamos
Hay que demostrar este y tendríamos aquí nuestro polinomio de Maclaurin. Entonces, ojo acá, tendríamos esta expresión. Y si nosotros dividimos, estamos de acuerdo que nos va a quedar. Tendríamos nosotros, ok, lo voy a poner hasta aquí. Tendríamos límite cuando x va hacia 0. ¿De quién? Bueno, primero dividimos, es decir, tendríamos nosotros, sería, a ver, déjenme, voy a poner mejor entre paréntesis, sería fracción y tendríamos x entre x menos, me quedaría, vamos a colocarlo aquí, 1 sobre 3 factorial. ¿De quién? Pues me quedaría de, en este caso, x a la quinta sobre x. Ok, a ver, déjenme ponerlo así. X elevado a la quinta sobre X. Ahí está. En el otro nos quedaría más un quinto. Sería más 1 sobre 5 factorial de X elevado a la 7. Espérenme, algo hice mal aquí. Sería aquí x a la 3. Bueno, aquí nos quedaría ahora sí x a la quinta sobre 5 factorial y abajo sobre x y continuamos. Entonces, noten cómo cuando nosotros, por ejemplo, desarrollamos esas divisiones, únicamente tendríamos nosotros lo siguiente. Ok, tendríamos aquí que sería 1. Y en este caso, por ejemplo, si nosotros restamos los exponentes, me queda x elevado al cuadrado. En el siguiente me quedaría x elevado a la cuarta potencia y así sucesivamente. Entonces todos me van a quedar con exponente, pero ya se va a formar un polinomio, de tal manera que cuando yo sustituyo, me va a quedar en todos son 0 y solamente me sobrevive límite cuando tendremos nosotros límite cuando x tiende hacia 0. ¿De quién? De 1 únicamente, no, ojo, nada más me va a quedar 1 solamente, porque sustituyo para x igual a 0, y ese sería mi resultado. De allí viene la demostración, inclusive Maclaurin, en su trabajo publicado en, ya les indico cuándo fue, en 1715, publicó ese resultado, la demostración de ese límite, cuando x tiende a 0 de seno de x entre x, ¿vale? Entonces ya demostró que realmente de eso se trata, que es un 1. Yo sé que ustedes quizás vieron la prueba con respecto a la regla de Taylor, ¿vale? Y bueno, de Taylor, la regla del L'Hopital para demostrar ese límite. Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar. Muy bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bueno, fíjense bien, vamos a ir ahora a la serie de Maclaurin para la función coseno. Entonces, aclaro, nada más las únicas que de pronto, no es que se vean y las otras no, o sea, no se demerita, sino las más usuales para cursos posteriores, dado que nuestro curso también forma parte de la base de otro, es justamente el revisar cómo es el comportamiento en una serie de potencias, que entre paréntesis sería polinomio de Taylor, con respecto al exponencial, seno y coseno. Entonces, fíjense bien, tendríamos nosotros, déjenme, voy a tomarles esta diapositiva, la voy a poner hasta acá abajo,
y tendríamos nosotros que ver cuál es el polinomio de Maclaurin para la función coseno de x. Para empezar, nosotros tenemos que ver quién sería o cómo se comportan las respectivas funciones. Entonces, a ver, tenemos coseno de x y aquí tendríamos evaluado, me quedaría coseno de 0 y esto es igual a 1. Ahora, la primera derivada, la derivada del coseno, sería menos el seno de x, de tal manera que su primera derivada igualado a 0 me quedaría menos el seno de 0, y esto es igual a 0. Siguiente, la segunda derivada me quedaría menos coseno de x, y aquí aclaro, nuestra segunda derivada nos quedaría menos el coseno de 0, y esto es igual a menos 1. Siguiente, la derivada 3, la derivada de menos el coseno sería menos el seno, o sea, me quedaría el seno de x, y su derivada evaluada en el punto 0 me quedaría seno de 0, y esto es igual a 0. Muy bien, derivada de orden 4, derivada del seno es el coseno, y su derivada de orden 4 evaluado en 0 nos quedaría coseno de 0 es igual a 1. Ahora, la derivada del coseno sería menos el seno de x, y su derivada de orden 5 evaluado en 0 me quedaría seno de 0, y esto es igual a 0. Ahora, veamos aquí el comportamiento. Nos damos cuenta que también hay un comportamiento alternante, es decir, es 1, o sea, aquí es la derivada de orden 0, menos 1, 1. Entonces el otro tendría que ser 1 y así sucesivamente. Es decir, 1 menos 1, o sea, las derivadas evaluadas en 0, las derivadas de ese orden van siendo salteadas. O sea, aquí tendremos una especie de menos 1 elevado a la k. Entonces, ojo acá. A ver, tendremos que colocarlo de la siguiente manera. A ver, sería en este caso, voy a poner en color rosa. Y tendríamos que para el coseno de x, esto es igual. A ver, primero notamos que aquí nos va a quedar menos 1 elevado a la k. Ahí está. Ahora, ¿qué sucede en el caso para la situación de este tipo de expresiones? Aquí tendremos para orden 0, orden 2, orden 4, es decir, estamos siguiendo los números a los cuales llamamos números pares. Entonces recuerden que siempre nosotros tenemos que para denotar un número par tenemos 2k y aquí tendríamos x elevado a la 2k, ¿vale? Entonces ya tendríamos allí nuestra especie de aproximación. Vamos a ver si funciona para la función coseno. Pero bueno, anótenlo y ahorita lo desarrollamos para ver qué es lo que está pasando. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, fíjense bien. Y en este caso, reitero, nosotros tendríamos que
ver quién sería el desarrollo, a ver si se cumple esa parte, y nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos nosotros que para la situación del coseno de x, tendríamos que se comportaría de la siguiente manera. Tendríamos, a ver, vamos a empezar con k igual a 0, nos quedaría menos 1 a la 0, eso va a ser 1. 2 por 0 es 0, o sea, nos quedaría aquí 0 factorial, y aquí nos quedaría x a la 0, lo cual me queda 1. Más me quedaría en el caso para k igual a 1, tendríamos menos 1 elevado a la 1, me quedaría, entonces aquí sería menos, sería fracción, sería 1, entre 2 por 1 me queda 2 factorial, y aquí me va a quedar x elevado al cuadrado. Más, ahora sí sería menos 1 a la 2, eso va a quedar positivo, y me va a quedar 1 entre, sería 2 por 2, me quedaría 4 factorial, y aquí me quedaría por x elevado a la cuarta potencia. En el siguiente me quedaría menos 1 sobre, me quedaría, sería para 3, 2 por 3 me quedaría 6 factorial por x elevado a la sexta potencia. Más me quedaría 1 sobre, me quedaría 8 factorial. Y tendríamos aquí por x elevado a la octava potencia más, y así hasta irse al infinito, ¿vale? Y ese sería el desarrollo de Maclaurin para la función coseno, ¿vale? Reitero, en este caso, bueno, si lo simplificamos todavía más, nada más nos quedaría esta expresión, sería, ok, déjenme copiarlo desde aquí. Vean, que nada necesito esto. Ok, tendríamos nosotros esta expresión, aquí me quedaría 1 solamente. Y este sería nuestro desarrollo en serie de Maclaurin de nuestra función coseno. Ok, y ese sería como el comportamiento que se tiene. Y reitero, uno puede hacerlo para demostrar cualquier tipo de situaciones, ¿vale? Ok, perfecto. Anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bien, voy a poner como título, y aclaro, esta parte no la voy a terminar ahorita, pero voy a poner como título aplicaciones a las aproximaciones del polinomio de Taylor. Polinomio de Taylor. Y con ello, bueno, vamos a tratar de comenzar el día de mañana. Sería nuestra última sesión. Ya nada nos faltaría esta parte. Entonces, fíjense bien. Nuestra primera aplicación, nuestro primer ejercicio sería aproximar la función. Déjenme ponerlo aquí. Sería f de x es logaritmo natural de x. Y voy a borrar esto. Aproximar la función logaritmo natural de x de orden 6 centrado en a igual a 1, o se puede poner en 1, así, y se entiende que ese va a ser nuestro valor de a. Entonces, aquí aclaro, cuando ya nos dan un valor donde dice centrado, pero no es 0, asumimos que ya no es la serie de Maclaurin, sino es la serie de Taylor, ya en general. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, y antes que todo, tenemos que ver quiénes serían las derivadas. Tenemos que derivar 6 veces.
Entonces, por ejemplo, tendríamos nosotros que f de x es igual al logaritmo natural de x, de tal manera que si, por ejemplo, yo sustituyo o evalúo en 1, me quedaría f de 1, me quedaría logaritmo de 1 y esto es igual a 0. Siguiente, si yo derivo, en este caso, tomo la primera derivada, déjenme ponerla en términos de índice, tomo la primera derivada, esto me va a quedar como 1 entre x. Y cuando yo evalúo la primera derivada en 1, me quedaría en este caso, tendríamos nosotros 1 sobre 1 y esto es igual a 1. Y así sucesivamente. Por ejemplo, la derivada de orden 2, tendríamos nosotros de orden 2, sería en este caso menos 1 sobre x elevado al cuadrado. Y si yo sustituyo la derivada de orden 2 en el punto que me dieron, que está centrado en el de orden 1, tendríamos nosotros que me quedaría 1 sobre 1 elevado al cuadrado. Esperen, no se puso aquí el exponente, 1 al cuadrado, y esto es igual a menos 1. Bien, ahora, siguiente, si tomo la tercera derivada, tendríamos nosotros, la tercera derivada sería, en este caso, sería menos 2, con el menos se vuelve 2, sobre x elevado al cubo. Y bueno, su tercera derivada, evaluado en 1, nos quedaría, en este caso, en 1, nos quedaría 2 sobre 1 elevado al cubo, y esto es igual a 2 entre 1, y esto es igual a 2. No lo voy a terminar ahorita, lo voy a dejar para la siguiente clase, pero quiero que, bueno, lo que quería hacer el día de hoy es que vieran cómo a veces no es solamente tener en A igual a 0, sino tendríamos también nosotros otro tipo de valores, ¿vale? Que vamos a continuar mañana, me faltarían hacer 1, 2, 3, 4 ejercicios más y con eso cerramos todo el curso de cálculo integral. Entonces nos vemos el día de mañana, de mi parte sería todo, cuídense mucho y que pasen bonito día. Hasta luego. Realmente, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego, profe. Hasta luego, nos vemos mañana. Oiga, profe, disculpe. Dígame, Francisco. Este, sí, sí mencionó cómo teníamos que hacer lo de la última parte del proyecto, bueno, lo que apenas dejó en el examen semanal 12. Sí lo había mencionado, pero si quieres lo puedo retomar el día de mañana sin problema. Sí, por favor, es que la verdad no vi o no sé qué onda Ok. para mañana ver si me puede volver a repetirlo o si quedó grabado en alguna sesión, no sé si me puede decir el número para checarlo. Ok, si no lo repito mañana, sin ningún problema. Bueno, pues muchas gracias, profe. A ver, mañana nos vemos y a ver si lo puede repetir. Ok, Hasta luego. sí, claro. Hasta luego. Pablo, ¿iba a preguntarme algo? No, profe, es que se me fue la señal y apenas ahorita estoy Ok. regresando. No, no te preocupes. Bueno, Sí, así no ha estado olvides todo el... repetir. Ok, Sí. ok. Bueno, no te Nada, preocupes. profesor, buen día. Igualmente, hasta luego.